Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar la pregunta: ¿el mismo destino de Hande Erçel le toca a Kerem Bürsin? Así es, vamos a sumergirnos en las trayectorias de estos dos talentosos actores, analizaremos sus carreras, sus éxitos y, por supuesto, las similitudes y diferencias que nos llevan a plantear esta intrigante pregunta. Si eres fanático de las series turcas de Hande de Kerem, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el fascinante mundo de Hande y Kerem, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a darle play a este cotilleo de estrellas. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es casi imposible separarlos, ¿verdad? Sus nombres se han asociado tanto, especialmente después del fenómeno mundial que fue Senkalkapm, o Lofi Sinder como la conocimos en muchos lugares. Ambos actores explotaron en popularidad a nivel internacional gracias a esta serie, convirtiéndose en verdaderos íconos y conquistando corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando una relación profesional, y en su momento sentimental, tan exitosa llega a su fin? ¿Cómo afectan estos finales a las carreras de los protagonistas? Ahí es donde entra nuestra pregunta central. Vamos a empezar analizando a Hande Erçel. Su carrera despegó de manera meteórica. Desde sus inicios demostró un talento natural y una belleza cautivadora que la catapultaron rápidamente a la fama. Participó en varias series y películas, pero fue Güneş Ünsal la que realmente la puso en el radar. Sin embargo, fue Senkalkapm la que la convirtió en una superestrella global. El éxito de la serie fue abrumador y Hande junto a Kerem se encontraron en la cima del mundo del entretenimiento turco. Después de la serie, Hande ha seguido trabajando, pero quizás no ha logrado replicar la misma magnitud de éxito internacional con sus proyectos posteriores. Ha buscado roles más diversos y ha estado enfocada en su carrera como modelo e influencer, manteniendo una presencia constante en las redes sociales y colaborando con marcas de renombre. Su imagen pública es muy fuerte, pero la presión de mantener el nivel de popularidad que alcanzó con Eda YLDZ es innegable. Muchos se preguntan si podrá encontrar otro papel que la impulse de la misma manera, o si su camino ahora se centrará en otras facetas de la industria. Ahora, pasemos a Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, ya tenía una carrera establecida antes de Senkalkapm. Había participado en series como Güneş Beklerken, que también tuvo una buena acogida. Sin embargo, la serie con Hande fue un antes y un después para él a nivel internacional. Se convirtió en un galán codiciado con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Al igual que Hande, Kerem ha estado buscando diversificar su portafolio. Ha explorado proyectos en diferentes géneros y ha mostrado interés en producir, lo cual es un paso interesante hacia un mayor control creativo de su carrera. Recientemente ha estado involucrado en proyectos que buscan romper moldes, explorando roles más complejos y desafiantes. Pero la sombra de Serkan Bolat, su personaje en Senkalkapm, es larga. La audiencia tiende a asociar a los actores con sus personajes más icónicos, y para Kerem, al igual que para Hande, el reto está en demostrar su versatilidad y evolucionar más allá de ese papel que lo hizo mundialmente famoso. Aquí es donde empieza la comparación y la pregunta sobre el destino. ¿Por qué decimos que el mismo destino de Hande Erçel podría tocarle a Kerem Bürsin? La razón principal reside en la naturaleza de la fama instantánea y global generada por un proyecto masivo. Cuando un programa o una película se convierte en un fenómeno, los actores principales a menudo se ven encasillados, aunque sea de forma inconsciente, en ese rol. Los fans se enamoran de la química, de la historia, y esperan ver algo similar en sus próximos trabajos. Para Hande, después de Eda, ha sido un desafío para algunos críticos y para el público en general, verla en roles que no tengan esa misma chispa. Y a Kerem, que también gozó de una popularidad estratosférica, le podría suceder algo parecido. El público acostumbrado a verlos juntos y en ese contexto romántico podría tardar en aceptar a Kerem en roles muy diferentes, o si sus proyectos posteriores no alcanzan la misma resonancia global. Hay varios factores a considerar cuando hablamos de destino en la carrera de U.
N actor, especialmente después de un éxito tan rotundo. Primero, la selección de proyectos. ¿Qué tan arriesgados son los próximos papeles? ¿Buscan repetir la fórmula o intentan innovar? Ande, por ejemplo, ha explorado proyectos que se alejan del drama romántico, pero la exposición mediática que generó Senkalkapm es difícil de igualar. Kerem, por su parte, ha estado comentando sobre la importancia de elegir guiones que realmente lo apasionen y que le permitan crecer como actor. Esto es crucial. Si ambos continúan eligiendo proyectos que los desafíen y que muestren diferentes facetas de su talento, podrían, de hecho, evitar caer en ese cliché del personaje que los hizo famosos. Otro punto clave es la gestión de su imagen pública y su relación con los fans. Tanto Ande como Kerem son extremadamente populares en redes sociales. Su conexión con sus seguidores es vital. Han sabido capitalizar esa conexión para mantener su relevancia. Sin embargo, a veces el amor incondicional de los fans puede ser una espada de doble filo. Si los fans se aferran demasiado a la imagen de la pareja, Eda y Serkan, podrían tener dificultades para aceptar a Kerem en roles que lo alejen de esa imagen, o que incluso lo muestren como un personaje completamente diferente, quizás incluso como antagonista. Y esto es algo que Ande ha tenido que navegar. Su enorme base de fans la apoya, pero la expectativa de verla repetir la magia de Eda siempre está presente. La presión de la industria también juega un papel importante. Después de un gran éxito, las expectativas de los productores, las cadenas de televisión y el público aumentan exponencialmente. Hay una tentación natural de repetir fórmulas que han funcionado, en lugar de invertir en proyectos más arriesgados. Para Ande, encontrar el guión perfecto que revitalice su imagen o que la posicione en una nueva etapa de su carrera es un gran desafío. Para Kerem, la situación es similar. Él ya ha demostrado que tiene el carisma y la capacidad de cautivar a audiencias masivas. La pregunta es si la industria turca y las plataformas globales le ofrecerán las oportunidades adecuadas para explorar esa evolución de una manera que le permita trascender el personaje de Serkan Bolat. Además, pensemos en el factor química. La química entre Ande y Kerem fue uno de los pilares del éxito de Senkalkapm. Esa conexión especial hizo que la audiencia se enamorara de ellos como pareja en pantalla. Ahora, cuando actúan por separado, es inevitable que el público los compare y busque esa misma magia en sus nuevas parejas románticas. Si sus próximas parejas en pantalla no generan esa misma chispa, o si sus personajes no tienen la misma profundidad, podría ser más difícil para ellos desprenderse de la imagen de la pareja icónica. Esto no significa que no sean buenos actores individualmente, sino que el fenómeno de Eda y Serkan fue tan poderoso que creó una vara muy alta. Sin embargo, no todo es pesimismo. Kerem Bürsin, a diferencia de lo que podríamos pensar inicialmente, ha mostrado una clara ambición por la diversidad y la evolución. Ha hablado abiertamente sobre su deseo de interpretar roles que lo desafíen y lo saquen de su zona de confort. Sus incursiones en proyectos que exploran temas más complejos y su interés en la producción son señales muy positivas. Podría ser que al tomar el control de su carrera de una manera más activa, Kerem esté trazando un camino diferente al que quizás se esperaba. Él tiene la ventaja de haber explorado diferentes tipos de personajes antes de Senkalkapm, lo que le da una base más sólida para su evolución. Ande, por su parte, también ha mostrado una voluntad de explorar. Su carrera como modelo y su presencia en campañas de moda de renombre internacional le han dado una plataforma diferente, más allá de la actuación. Esto podría ser una forma inteligente de diversificar su marca personal y no depender exclusivamente de un tipo de rol actoral. El mundo del entretenimiento es cambiante y tener diferentes frentes de batalla, como la moda, las redes sociales y la actuación, puede ser una estrategia muy efectiva para mantenerse relevante y tener opciones. Entonces, ¿el mismo destino de Ande Erçel le toca a Kerem Bürsin? Mi conclusión es que si bien existe una similitud en la base de su popularidad, es decir, el éxito masivo de Senkalkapm, el camino a seguir para Kerem podría ser distinto. Kerem parece estar tomando un rol más activo y estratégico en la configuración de su carrera futura. Su deseo de explorar roles desafiantes y su interés en la producción son indicativos de una ambición por crecer y diversificarse. Si logra mantener esta dirección, podría ser capaz de trazar un camino que lo aleje del encasillamiento de Serkan Bolat de una manera más contundente de lo que quizás ha sido para Ande hasta ahora. La clave para ambos es la elección inteligente de proyectos, la voluntad de arriesgarse y la capacidad de seguir cautivando a su audiencia con N.
Nuevas interpretaciones, sin dejar que la sombra de sus personajes más famosos opaque su talento individual. La industria del entretenimiento es volátil, y el apoyo de los fans es crucial, pero la evolución artística es lo que verdaderamente asegura una carrera duradera y exitosa. El tiempo dirá si Kerem Bürsin logra esquivar la trampa del destino que a veces recae sobre los actores que alcanzan la fama mundial con un solo proyecto. Por ahora, vemos signos alentadores de que él está decidido a forjar su propio camino. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado las trayectorias de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando las similitudes en su camino hacia la fama global gracias a Senkalkam, y reflexionando sobre si Kerem podría enfrentar un destino similar al de Hande en cuanto a la evolución de su carrera. Hemos visto que si bien las comparaciones son inevitables, Kerem parece estar trazando un camino ambicioso y estratégico que podría permitirle trascender el rol que lo catapultó a la fama. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre las carreras de estos dos talentosos actores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin compartirá el mismo destino que Hande Erçel? ¿Qué proyectos les gustaría verles en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.